Nos encontramos acá en un evento que se llama Entre Fronteras, en el que vamos a hablar sobre la migración. Bueno, sabemos que migrar es una de las experiencias más profundas y antiguas en la humanidad, que no solamente lo vamos a hablar desde el tema de cambiar de territorio, sino también de ese cambio de vida, de ese tránsito entre lo geográfico, pero también lo emocional, lo cultural y hasta lo creativo. Bueno, me gustaría hablar de esto para hablar en contacto con el arte y cómo el arte puede reflejar estos temas migratorios, transformarlos y a veces pues ayudar a las personas que los convocan a sanar. Me encuentro con Ángela Briceño. Angelita nació en Tunja, Boyacá, Colombia, en 1987. Ella es mamá, poeta, periodista, docente y gestora cultural. Ella transitó el periodismo narrativo con el periódico El Lunes, seminario impreso en Boyacá y la producción radial literaria con los programas Ciudad Sumergida de la UPTC Radio y Letras y Café de Boyacá 95.6 FM. Su escritura se sitúa en el relato corto y la poesía y explora el performance. Ha publicado el libro de poesía Esqueletos con la editorial Exilio, así como una serie de poemas y microrelatos en diferentes antologías y revistas impresas y digitales. Bueno, Angelita, ¿quieres decir algo para iniciar? Bueno, Valentina, muchas gracias por esta invitación y a todas las personas que nos están viendo, gracias por permanecer. Bueno, me gustaría iniciar hablando sobre el tema de migración. Eh, Antes de la llamada compartimos un poco de como poemas, de pinturas. Entonces, bueno, no sé si tú quieras iniciar contando de pronto desde algún artista o referente que tengas y pues demás cómo llegaste a esta persona. Bueno, conversábamos en diálogo y resonancia con los referentes, con las obras que has venido citando en este trabajo maravilloso y profundo que estás haciendo. Algunos referentes que para mí han sido importantes, como Gloria Anzaldúa, chicana, una autora que conocí, filósofa, activista. Conocí sus letras a través de la docente Juliana Borrero, acá en Colombia, en la Universidad Pública de mi tierra. Y Gloria Anzaldúa me gusta mucho porque ella trabaja ese concepto de la frontera desde una apertura que no es solo la frontera geográfica, y la situación de lo que ella se cuestiona, de lo que ella también critica, de lo que ella siente, vive y plasma en su escritura contestataria muchas veces, sino también desde eso que ella llama nuevo mestizaje. Gloria Anzaldúa fue una mujer lesbiana, artista, activista, filósofa, y desde su lugar escribió y describió la frontera como una gran metáfora de permanecer en ese borde, de ser de aquí, de ser de allá. Borde. Me gustaría de pronto compartir un poema de ella, Claro que si sí, se puede, claro que sí. que para mí refleja mucho de ese sentir de sus letras. Se llama Mexicana de este lado. En esta ocasión es una traducción de María López Pons. El viento agitando mis mangas, los pies hundidos en la arena. Estoy en el punto donde la tierra toca el océano, donde ambos se encuentran una unión dulce o un choque violento en otro tiempo y lugar. Al otro lado de la frontera, en México, austeras siluetas de casas abatidas por las olas, acantilados desmoronándose en el mar, olas de plata veteadas de espuma, cavan un agujero bajo la valla. Miro el mar atacar la cerca en Borderfield Park, con sus buchones de agua, y cual domingo en Pascua resucita la sangre morena de mis venas. Oigo el llorido del mar, el respire del aire, mi corazón se dispara con el latido del mar, en la gris neblina del sol, el agudo aullido hambriento de las gaviotas, el agrio olor del agua calándome. Paso por el agujero en la valla, al otro lado,
Siento bajo mis dedos el gastado alambre oxidado tras 139 años del salado aliento del mar. Bajo el cielo acerado, los niños mexicanos patean su balón de fútbol. Corriendo tras él, entran en los USA. Apoyo mi mano sobre la cortina de acero, la valla metálica coronada de alambre de espino. Ondea desde el mar donde Tijuana toca San Diego, desplegándose sobre montañas y mesetas y desiertos. Esta tortilla, Curtain, se convierte en el río Grande que fluye por las llanuras del Magic Valley de South Texas hasta vaciarse en el Golfo. Una herida abierta de 1950 millas que divide un pueblo, una cultura, que recorre la longitud de mi cuerpo, que clava postes en mi carne, splits me raja, me raja. Este es mi hogar, este delgado borde de alambre. Pero la tierra no tiene costuras, el mar no se puede vallar, no terminan las fronteras. Para mostrar al hombre blanco lo que pensaba de su arrogancia, Yemayá hizo volar ese muro de espino. Esta tierra fue una vez mexicana, fue siempre india y aún es, y solo será, y lo será de nuevo. Yo soy un puente tendido del mundo gabacho al del mojado. Lo pasado me estira para atrás y lo presente para adelante. Que la Virgen de Guadalupe me cuide. Ay, 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 soy mexicana de este lado. Gloria Anzaldúa, gran referente que nos motiva pues a pensarnos este tema de la frontera, de la migración, de una manera quizás universal, siempre jalando también eh, hacia la idea de que por más que nos desarraiguen o nos desarraiguemos, la esencia, la identidad está presente en nosotros. Y el ayayay, soy mexicana de este lado, con el que termina este poema, para mí dice muchísimo. Es ese llamado quizá de la sangre, de donde somos, además en el tono poético, político, desde donde habla Gloria El tema Anzaldúa, geográfico también de la le da mucha definición. fuerza. Todo el tiempo está haciendo la referencia geográfica y ese situarse justamente en el borde, en la valla que divide una patria de otra, pero siempre sintiéndose del lado mexicano ella. De la mexicana del otro lado, sí. Me gusta mucho cómo organiza también el tema de las ideas. Creo que cada experiencia tiene una voz propia y se refleja precisamente en la manera en la que, en este caso desde la poesía, se narra o se escribe. Y es que tiene un tono muy único tal vez. No es un tono que tú esperas escuchar de cualquier persona, no son unas palabras que cualquier persona utilizaría. Entonces me pareció un poema muy apropiado. Muchas gracias por compartirlo, Angelita. Yo tengo una propuesta, no sé si te gustaría seguir, y es que siento que cuando hablamos de temas de migración, una figura que sale a relucir mucho desde América Latina es Pablo Neruda. Ujú, Él tiene un poema Exilio, que va a permitirme leer una pequeña fracción. Pues este poema fue escrito en la etapa en la que Pablo Neruda estaba como en todo este tema de oposición al régimen de la dictadura de Gabriel González, ahí en Chile. Y pues después de este poema tuvo una vinculación nacional. El poema se llama Exilio. Y allí mi patria ardía, llamándome, esperándome, incitándome, a ser, a perseverar, a padecer. El destierro es redondo, un círculo, un anillo, le dan vuelta a tus pies, cruzas la tierra, no es tu tierra. Te despierta la luz y no es tu luz. La noche llega, faltan tus estrellas. Hayas hermanos, pero no es tu sangre. Eres como un fantasma avergonzado de no amar a los que tanto te aman. Y aún es tan extraño que te falten las hostiles espinas de tu patria, el ronco desamparo de tu pueblo, los asuntos amargos que te esperan y que te ladrarán desde la puerta. Bueno, esta es una pequeña fracción. Él fue senador y en este momento, pues precisamente, lo habían condenado a exilio de su país por sus ideas comunistas. Él fue declarado ilegible en Chile, entonces ya después de este periodo digamos que no tuvo ningún otro cargo político oficial
y pues siento que es una de las voces más fuertes de América Latina en temas de exilio. No sé si ya habías leído de pronto este poema, conozcas otras de sus obras. Gracias, mi Vale. Sí, bueno, Pablo Neruda es una figura sin duda icónica de la poesía latinoamericana y tal como lo dices, gran parte de su obra refleja estas ideas y yo creo que esa resistencia que también la palabra y el arte nos permiten plasmar. El poema no lo tenía tan presente, pero sí encuentro allí ese despertar con una luz que no es la luz de uno, sí, sentir quizá ese encontrarse en un lugar en donde uno tal vez no se siente parte de allí, ¿no? Es parte de lo que escribieron y de lo que a través del arte, de la música, de la poesía, de todas las artes aquí en Latinoamérica, así como en diferentes espacios geográficos del mundo, la guerra, la dictadura, situaciones sociopolíticas han llevado también a los artistas a ser coherentes con su tiempo a través de su obra. Entonces aquí, pues Pablo Neruda, a través de las imágenes que nos presenta, que él no es solo poesía naturalista, sino también este tema político, poético, eh, se alza la voz. En Chile también hubo algunas otras voces importantes, como la de Violeta Parra, desde la música, Víctor Jara también desde la música, que si bien no tocaron el exilio directamente como un motivo o tema central, sí está presente en, en esta resistencia que manifiestan sobre todo hacia el desarraigo impuesto de ideas, ideales, costumbres, maneras de decir, maneras de enunciarse. Entonces, el exilio y el desarraigo quizás son temas, la identidad, son temas universales que van saliendo a flote, especialmente en el caso que refieres de Pablo Neruda, eh, desde estas situaciones sociales y políticas, ¿no? Que pues cobijan toda la historia de lo que somos como latinoamericanos. Acá en Colombia nada más también tenemos una historia interna de desplazamiento forzado, de esos exilios forzados de ciudades entre ciudades, departamentos que al día de hoy viven completamente la violencia día a día y nosotros podemos ver como colombianos en las ciudades, en Bogotá, por ejemplo, la ciudad capital, muchísimas comunidades indígenas, campesinas, Desplazadas. están desplazados por la violencia. Es un exilio forzado, pero también es un exilio que quizá es una de las razones por las cuales hay lenguas indígenas que han desaparecido o están a punto de desaparecer. Hay lugares geográficamente hablando, en diferentes poblaciones, especialmente departamentos como el Caquetá, el Cauca y otros que han sido atropellados por la violencia constante y permanente, y pues que son departamentos muy ricos en su producción agrícola. Entonces, allí detrás de todo esto también hay intereses en donde la cultura, la identidad están dejándose de lado. La vida misma está siendo algo secundario porque priman otros intereses y lo vemos en las grandes ciudades como Bogotá, insisto, en las personas que incluso mantienen su lengua originaria y eso es muy bonito, pero es muy triste a la vez ver niños, cantidades de niños en las calles, ¿no? De Bogotá, junto con sus familias, viviendo y sobreviviendo de muchas veces de esas artesanías y de todo esto que debería ser valorado y venerado además, ¿no? Que es parte de lo que construye nuestra cultura y que ahora ya lo vemos como una presentación de lo que pueden vender en semáforos. Sí, señorita. Bueno, no sé si quieras Bueno, presentar y otro. con Pablo Neruda, perdóname ya para cerrar también, él habla de, por más
que estemos en este poema, esa luz que no es tu luz, ¿no? Despertar bajo una luz que no es la propia, no es el cielo, no es la patria, no es el lugar en donde sentimos nuestras raíces, no es nuestra tierra, dice él. Y hay algo muy importante, por más que estén las otras personas y ese abrazo o esa aceptación, digamos, eh, no es tu sangre. Y él habla de esto de la sangre también con una fuerza, ese verso que aparece allí. Viene como también a encadenar todo lo que viene diciendo y es definitivamente, llamémoslo sangre, especie, hermandad, pero tiene que ver con eso de dónde y con quién nos encontramos, ¿no? Más allá de las fronteras geográficas, insisto, es como ese sentirse tranquilo, yo creo que esa es la palabra, la tranquilidad. ¿De dónde somos? Pues de donde nos sentimos tranquilos. Uy, me parece un comentario muy, muy valioso, porque muchas veces también se obliga a quedarse en un lugar porque tú eres de ahí, pero si ese lugar ya no te refleja o no te encuentras en él, pues da como un poco lo mismo que ser exiliado del lugar donde sí te reflejas. Entonces me parece algo Ujú. muy, muy valioso. Bueno, pues hay otro referente, hay muchos referentes quizá que desde el arte nos han recordado, bien sea de manera literal, la palabra exilio o esta reflexión, este sentir de la frontera, de lo que nos separa, nos divide geográficamente hablando, pero más allá también desde la metáfora de lo que puede llegar a ser el exilio. Ese exilio forzado, pero también el exilio deseado, el exilio buscado, que muchas veces lo vemos con temas o motivos como el sueño americano, como querer salir de casa para buscar mejores oportunidades. Lo vemos en territorios como el nuestro, Colombia, ese deseo de salir del campo hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades, o de ese sueño que tienen los padres de que sus hijos los superen y lleguen a las ciudades capitales, por ejemplo, sin saber que muchas veces el paraíso real está en el campo y Es está en cierto. estos territorios que son tan generosos, tan coloridos, tan abundantes y que bueno, muchas veces las ciudades no son lo que se idealiza. Em, También tengo un referente que me gustaría compartir, Claro que sí. que es Jean-Jacques Pierre-Paul. Él es haitiano de nacimiento, exiliado en Chile por alguna situación de la vida. Conocemos también todas las situaciones que ha vivido Haití, desde fenómenos naturales, pero también toda la situación sociopolítica, En Estados Unidos. económica. Y bueno, Jean-Jacques es un médico, poeta, quien pasó por aquí, por Colombia, por el Festival Internacional de Poesía de Medellín. Y bueno, quiero compartir un poema de él, uno de tantos que tiene sobre el exilio o sobre esta metáfora que podría abarcar el exilio como una constante en su escritura. Él escribe un poco de largo aliento, pero voy a compartir un poema que dice: 7 abismos sueltos y un hombre caminando. Llámame extranjero, entre paréntesis. 1. Somos todos abismos hasta que la belleza nos salva. 2. No es dolor el dolor que nace sin lengua, no es dolor el dolor que camina solo. 3. Perdón, ¿puedo retomar desde 3? Sí, está bien. 3. Son las 3 de la mañana. Dibujo 2 fantasmas en mi cuarto, mi poema y yo. Me acuesto entre los dos para dejar de morir. Todo lo que hago es para dejar de morir. No sé muy bien en qué momento me he convertido en 7 abismos sueltos y un hombre caminando. Otra vez pregunto, ¿a qué se refiere el mundo que me apunta con la lengua? Porque cuando abro los ojos veo siempre a los que intentaron inventarme. Llámame extranjero, de verdad llámame extranjero.
porque estoy acostumbrado a caminar por las fronteras de mí mismo, porque todos somos víctimas del destino. Sé que es imposible ser errante sin ser sospechoso. Sé que es casi imposible amar al extranjero. Llámame extranjero, porque no me gustan los amores fáciles. Quiero aprender a besar los precipicios, nada más. Quiero ser un hombre caminando hacia la humanidad, nada más. Llámame extranjero, así sabré que el que me ama de verdad, porque es casi imposible amar al extranjero. Ven, acércate, mírame. Soy un hombre casi sin puertas. La mínima distancia que debería haber entre dos seres humanos es un abrazo. Todos somos abismos hasta que la belleza nos salva. Todos somos víctimas del lenguaje del mundo hasta que la poesía nos libera. 4. Muchas ciudades en un mismo sueño. Habito muchas ciudades extrañas a la vez. Hay muchos horizontes sin nombre en la orilla de mi vida. No puedo esconder mi baile. Decidí romper el ritmo, bailo para provocar la muerte celosa de mis naufragios. Yo soy tal vez el único humano en recorrer tantas ciudades en un mismo sueño. Ofrezco mi agua joven a los ríos, instalo un misterio frente al sol, luego me voy naciendo en la mitad del desierto. He habitado tantos mundos solitarios, he inventado tantos países inhabitables, me irritan las tierras surtidas, sin preámbulos, sin dimensión poética, perdidas en el sudor de sus sueños, nací imposible de nacer. El exilio es probablemente el más banal de los actos poéticos, y Jacmel es probablemente el lugar de nacimiento de todos los poetas. La belleza no existe, el mundo tampoco, todo se enreda, se pudre, todo se transforma en la boca del hombre. Todo lo que hay en mi garganta son lunas profundas y horizontes manchados de ausencia. Esta noche temo no poder cantar más fuerte que mi ciudad oculta, más fuerte que el mal que habita cada cuerpo. Dedico mi preámbulo a ser invisible. Todo lo que hago es para dejar de morir. No soy de esta ciudad vacía, tengo mi propia nostalgia, acaricio mi propia soledad, no hablo como los demás, no amo como los demás, mi camino es el de palabras no dichas, todos me miran y nadie me ve. Cada uno de mis pelos, cada pedazo de mi piel proviene de un río diferente. Tengo una necesidad delirante de existir. Cada mañana me despierto con una estúpida necesidad de existir. Sí, todas las mañanas con las mismas ganas de gritar, la misma estúpida necesidad de abrazar a alguien. Al sur de mis ojos hay una isla que canta sola. Al sur de mi vida nace un pájaro cada mañana. Al sur de mi boca mueren todos los días 1.000.000 de besos abandonados. No todos amamos de la misma forma. Amé muchas ciudades imposibles de amar. Habité muchas ciudades en un mismo sueño. 5. Todos los días me borro accidentalmente y me reemplazo por una utopía nueva. Una vida consistiría en caminar, pisar un abismo y seguir caminando. Quiero ser el epicentro de todos los amores imposibles. Quiero que todos los horizontes pasen por la línea media de mi vida. Caminar y amar, he aquí mi razón de existir. Todos los días me despierto con la misma necesidad de amar. Jean-Jacques Pierre-Paul, poeta haitiano nacionalizado en Chile. Y bueno, este poema que nos regala que se llama Siete abismos sueltos y un hombre caminando. Me parece un poema bastante duro, siento que acoge muchas metáforas y se me hace muy bello eso porque son metáforas como muy del camino, del abismo, del paso, de lo que viene, de donde se estuvo De entonces, la estúpida necesidad de vivir y amar, como también del insiste amar, el abrazo anhelado, tal vez un abrazo que no esté allí, el porque beso al quizás abismo. el beso al abismo, sí, unas imágenes muy, muy bonitas y muy fuertes, como dices también,
porque refleja quizá esa sensibilidad que también somos y que no debemos olvidar que está presente en todos los caminos y en todos los arraigos y desarraigos o esos intentos que hacemos por pertenecer cuando hemos sido desarraigados de una tierra o de un lugar también imaginario, ¿no? Porque esto se extiende la idea del exilio a esas piezas o a esas versiones nuestras que vamos dejando en el camino de la vida. Sí, estoy muy de acuerdo. Y siento que es un poema muy fuerte. Me gustaría preguntarte si de pronto en este encuentro en el que coincidieron tuvieron la posibilidad de hablar, de pronto alguna experiencia que quieras compartir. No, solo su poesía y fue maravilloso poder escucharlo. También, pues es una persona muy humana, muy bonita, pero no más allá de compartir, ¿no? A veces pasa que en estos encuentros y festivales las programaciones se cruzan y el tiempo de la interacción no es el ideal. Entiendo. Bueno, ya otra de las que yo quería compartir va más allá de solamente ser el texto, es una canción de Led Zeppelin, se llama Immigrant Song. Bueno, esta canción la escribió el cantante de la banda Robert Plant en 1970 después de un viaje a Islandia que hicieron en un tour que ellos estaban dando. Él quedó muy cautivado desde la historia de los vikingos, de cómo ellos salían. Sabemos que tal vez los vikingos eran personas muy fuertes, muy violentas, que no era la mejor manera, pero siento que Robert Plant resignificó como toda esta fuerza y la vio como más una conquista y se inspiró de esa historia para decir como yo me siento vikingo. Mi banda es vikinga, ¿por qué? Porque vamos viajando, vamos a otros países, vamos emigrando y vamos conquistando esos escenarios, conquistando esos corazones. Y me gusta tocar este tema porque a veces se piensa que en la migración solamente como lo que hablábamos desde el exilio o el tema forzado. Y es importante también rescatar como esas personas que valientemente salen de sus zonas de confort para ir a conquistar escenarios o corazones más allá. No sé si de pronto quieras como tocar otro aspecto de esta canción, si la conoces. Digamos que ahorita no la Mm, puedo poner por temas de sí. copyright de YouTube. Ujú. Bueno, Led Zeppelin me gusta mucho. Creo que ha sido una banda muy icónica y tal vez de esos grupos que en la adolescencia crecí escuchando. Sí, aquí tal vez en esta canción está el exilio, no como exilio, como lo forzado, sino como como tú lo mencionas, esa fuerza y ese empuje que está desde el impulso de conquistar tierras, escenarios, no sé, eh, público quizá también, en el caso de la banda, y no desde el lugar de la víctima, ¿no? No desde el lugar de quien tuvo que salir forzadamente, sino todo lo que tú refieres, la conquista, como la aventura, el abrirse a nuevos caminos, sean o no predecibles, pero sí es como esa búsqueda de aventura y de conquista, de situarse en nuevos caminos, en nuevos territorios, de conocer el mundo. Y también, como lo dices, pues es visto de este otro lado, el migrar también hace parte de un acto valiente, como lo has hecho tú, por ejemplo. Salir de esa zona de confort, como lo refieres, en busca de nuevas experiencias, de nuevos conocimientos, de nuevas aventuras, como en el caso de la banda. Y es importante también escucharse, yo creo, cuando ese llamado está en algún momento de la vida, entre los países y dentro de los municipios y departamentos pasa lo mismo, ¿no? A veces irse de un espacio no necesariamente rural, pero sí pequeño, a una ciudad grande, en donde tal vez, pues, por más que se hable la misma lengua, estar bajo un mismo territorio,
las condiciones, las situaciones son completamente diferentes. Pasa nada más de Tunja, la ciudad en la que estoy, en relación con Bogotá, la ciudad capital, que estamos apenas a 2 horas, pero en Bogotá el tiempo es otro, el desplazarse de un lugar a otro es otro, la frialdad quizás de las De las personas, la personas. independencia es otra. Entonces, muchas veces no hay que salir del país o más allá o para encontrarse también con esas situaciones de retos que pone la vida, ¿no? Entonces, bueno, me atrevo a poner ese ejemplo de Tunja, Bogotá, porque es algo muy cercano para mí y que sin duda cualquier experiencia de vivir fuera del lugar en el que uno ha nacido lo va a despertar y lo va también como a sacudir un poco de esa zona de confort que refieres y de esa apertura que también puede encontrarse en la interacción con otras personas, en el tener que ser independientes, en el buscar quizás soluciones frente a todas las adversidades o las situaciones diarias que sin duda solidifican y hacen que crezcamos y que seamos más autónomos, quizá que veamos la vida y las situaciones cotidianas desde otro punto de vista menos victimario y más desde las soluciones. Entonces, sí, hay que ver esto de la migración desde diferentes puntos de vista, así como la naturaleza lo hace, ¿no? Por supervivencia, por el cambio climático, las bandadas de aves, las bandadas de mariposas, las bandadas de todo lo que podamos imaginar, no solo las especies aéreas, que la naturaleza, pues como gran maestra que es, también nos invita con estos movimientos naturales de las especies pues a ser adaptables también y en lo posible pues a buscar movernos de ese sitio para sobrevivir y para estar mejor. Bueno, me gusta que hayas apropiado el tema del migrar, con tu experiencia ahorita en Bogotá versus Tunja, porque Ujú. quisiera, no sé si te gustaría en este momento, pero ya como inclinarnos hacia el tema de tu poema, Migras, si nos lo puedes compartir, desarrollar como una conversación a partir de este. Vale, bueno, Migras es un poema que hace parte de un trabajo inédito. No hay luz en este antejardín, se llama este poemario. No ha sido publicado. No he sido afanada por, por el tema de la publicación. Apenas he publicado un libro de poesía y pues otras cosas que han salido de relato, de crónica o poemas también en algunas antologías, en algunos blogs. Esqueletos es el poemario que he escrito hasta el momento. Tal vez un trabajo que se escribió durante muchos años, que tampoco tenía la intención de publicar, pero llegó un impulso en algún momento, en 2022 concretamente, para publicar esto que contiene poemas que escribí incluso desde los 13, 14 años, el momento en el que murió mi madre, que también fue tal vez cuando empecé a escribir un poco más activamente. Y bueno, ya después de muchos años nació como poemario. Sin embargo, hubo poemas que tal vez, como siempre lo he dicho y lo siento así, el lenguaje está muy vivo, tan vivo que los poemas están tan vivos que son como seres y algunos de ellos no quisieron estar en esqueletos o no se sentían parte de esa casa, de ese libro. Así que encontraron otros rumbos, otras metáforas en donde ser contenidos y pues uno de ellos es precisamente Migras, que dio también lugar junto con otros poemas a un trabajo que como te digo es inédito hasta el momento, buscando una casita para ser publicado sin afanes, con el ritmo tranquilo que la naturaleza del lenguaje nos va brindando. Y bueno, Migras es un poema, no sé si hago un preámbulo o Claro si que sí, conversamos. claro que sí. Es un poema que surge desde esa idea y ese sentir que cotidianamente aquí como colombianos vimos y vemos transitar personas de otro país, pero también de otros departamentos y ciudades, como ya lo decía anteriormente,
y ver todas las condiciones que bajo sol o lluvia, las personas muchas veces junto con sus mascotas también recorren las ciudades pasando diferentes necesidades. Luego se encuentra también la experiencia de una persona muy joven, como de la edad que tienen mis estudiantes, una persona cercana a mi familia, Brian, que decidió migrar a los Estados Unidos, vivir toda esta aventura de atravesar el Darién y llegar al otro lado de la frontera y llegar bien, pero también sabiendo que en el camino pues se encontraron rastros de personas, de objetos que tal vez no tuvieron la misma suerte que él. Entonces sí, es un encuentro de muchas sensibilidades y de muchas imágenes que la cotidianidad me regaló, pero también atravesado por una situación un poco familiar y más cercana que viene a condensar quizá el poema, y es la figura del padre que deja la casa, que siempre fue su casa, para situarse por alguna razón emocional y quizá de lo que ha sido la historia de vida, para situarse en otro lugar, porque tal vez la casa contiene tanta historia familiar y tanto sentir que, bueno, que se vuelve un espacio eh, necesario de dejar en un punto de la vida que podría ser un poco como irónico e incoherente, pero que el dejar el hogar o dejar esa casa, lo que significa la casa, también es otra manera de migrar. Entonces, bueno, es un encuentro de varias imágenes y de varios sentires, y pues que también configuran un poco la metáfora de este segundo poemario. Entonces voy a permitirme leerlo. Por favor. Este poema lo publicó Vista Aullido ya hace un tiempo y bueno, vamos con Migras. A la mitad del camino de la vida cambias el rumbo a fuerza, resbalas. En un valle de arenas movedizas que no tiene piedad te encuentras. Hoy las palabras van perdiendo todo acento. Alguien ha olvidado todo tipo de prendas, todo tipo de pieles, de sueños aquí. Algo quiere nacer y te abraza los pies. Sigues hundiéndote en este barro rojo, pesan los pasos. Aunque el andar es imposible, no caes, padre, hijo, hermano, no serán el sueño o la muerte aún. Todo dolor se pasma y un rastro de vida o acaso la luz que permanece te impulsa. Nunca te atreviste a imaginar las brasas así en tu propia carne mientras andabas, sol de fuego, y sin embargo, manos heladas conservas en los bolsillos, sigues. Pocos círculos más te esperan, pocos círculos más te esperan, pocos círculos más te esperan, pocos círculos más te esperan. Recuerdos que apuntan en medio del viento pasan frente a tus ojos. Tanto duele partir hacia el silencio. Desaprendizaje, sendero desprende, algo de aliento permanece y la sed. Largo es el tiempo de los pasos, dices, padre, hijo, hermano. Y a diferencia de las aves o las mariposas monarca, buscas el frío, y este camino en tierra y lodo, lluvia de incendio y tristeza seca tu cuerpo. No sientes el equipaje en la espalda ya, estás ardiendo. Ninguna mano se acerca, no hay un nombre que se tienda para ti. Nadie te llevará a la orilla de este río de fango. Ya casi llega la noche y una plegaria del otro lado de la frontera te impulsa. Cierra los ojos, escucha el coro. Pocos círculos más te esperan, pocos círculos más te esperan. Bueno, muchas gracias por compartirlo. De verdad que es un poema que desde que yo lo vi la primera vez me conmovió muchísimo. Cuando decidí cómo irme por este tema en todo este proyecto, se me vino a la mente muy rápido, fue algo con el que conecté mucho además. Me parece, no conocía el contexto
detrás de la creación del poema, pero me parece algo muy interpretable. Siento que también puede ser como la vida misma te cambia, te lleva por infiernos, te lleva por selvas, te lleva por rastros de personas, independientemente de que estemos hablando de la cotidianidad. Entonces fue un poema con el que conecté mucho, del que estoy muy feliz y muy agradecida que puedas compartir acá además. Nada, ¿qué quieres comentarnos del poema ya, digamos, con la percepción del tiempo desde cuando lo escribiste a ahorita que lo estás leyendo? Ay, gracias. Sí, pues inevitablemente, como lo dices, sí está presente el camino de la vida allí. Y en esa última partecita que mencionaba antes de la figura del padre, ¿no? Es como la vida misma también, más allá de una casa, más allá de habitar o no habitar un lugar, sí es el camino de la vida lo que está allí presente, con tal vez haciendo, para mí la Divina Comedia es la obra por excelencia que tal vez me ha inspirado, me ha acompañado. Dante y Virgilio para mí son como referentes también de todo lo que puede ser la persona o, bueno, las personas en el mundo y otras personas que aparecen para darnos la mano en estos caminos que atravesamos. Quizá los círculos que se refieren allí sí se refieren como lo interpretas a los círculos del infierno de Dante, de esta primera parte de la Divina Comedia, porque son pocos círculos los que nos esperan. Siempre hay una esperanza, ¿no? Siempre hay un sentido que tendrá lo que viene o lo que estamos haciendo, tiene algún sentido por lo que venga, porque será mejor. Entonces, de alguna manera, sí es un poema esperanzador, o así quise que fuera. Si hay alguien del otro lado de la frontera que nos espere, metafóricamente hablando, también es cuando saltemos esa dificultad, cuando quizá toda la adversidad pase, habrá algo, habrá alguien, habrá un motivo para seguir y para seguir y para seguir hasta el último momento de la vida. Asimismo, en la creación y en la literatura siempre van a aparecer los motivos, y siempre, como lo decías también ahorita, antes de esta llamada, que estaremos encontrando una transformación día a día, ¿no? Y que estaremos transformándonos. Inevitablemente no somos los mismos que hace un año o que hace una década. Es esa transformación la que desde el lugar que ocupamos en la sociedad, desde lo que nos motiva y lo que hacemos, se está transformando, y esa necesidad que nos mueve y que nos impulsa a seguir descubriendo versiones de nosotros. En el libro, en el poemario Esqueletos, tal vez hay una dedicatoria que para mí condensa todo, y es a todos nuestros muertos y a todas nuestras muertes, porque estamos muriendo y resucitando y renaciendo cada día. Las versiones de nosotros que tenemos, lo que pensamos, el pensamiento se transforma, pues por algo día a día conocemos, nos nutrimos, vivimos experiencias, caemos, nos levantamos y todo el tiempo estamos renaciendo. Entonces, puede que yo ya no piense lo mismo que hace 10 años, pero son capas que se van desprendiendo quizá para configurar otra versión, otra voz literaria también, que se va nutriendo, que se va transformando, y que desde lo que hacemos, en mi caso con el trabajo pedagógico, también es un día a día de construir, de deconstruir, de aprender de los máximos maestros que son los estudiantes para seguir nutriendo ese camino. Entonces sí, son todas las dimensiones de la vida que se van transformando y que son maneras también de migrar y de exiliarse. Bueno, yo quisiera, para ir cerrando esto, realizarte dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo primero que viene a tu mente actualmente cuando piensas en la palabra migrar? Significa o qué representa en este momento de la vida esa palabra para ti? Bueno, en este momento de la vida yo creo que tiene una connotación más positiva y más de ese anhelo de, como lo vengo diciendo, moverse para transformarse, para crecer, para nutrirse.
esa necesidad que tenemos también los seres humanos de movernos, de emigrar para que, como lo decías anteriormente, salir de esa zona de confort o salir de lo que quizá a veces nos envuelve y no le encontramos sentido. Entonces sí lo veo como una necesidad y como una, quizá una obligación que deberíamos permitirnos, o una oportunidad mejor que deberíamos permitirnos todas las personas, para buscar nuevos caminos, nuevos horizontes, para encontrar nuevos sentidos también. Entonces sí lo veo como desde un lado un poco más positivo, quizá. Qué bueno. Y ya la segunda es, bueno, ahorita en el mundo en el que estamos sabemos que el migrar se ha convertido en un acto político y pues muchas veces doloroso para las personas que lo afrentan. ¿Cuál crees que es la responsabilidad, si es que la hay, de la poesía en este tema? Wow, la poesía y el arte, quizá no tuvieran por qué tener la responsabilidad. Sin embargo, yo creo que son de las cosas más responsables que existen, el arte en general. Y, ¿y cuál debería ser quizá esa responsabilidad? Yo creo que ir hacia lo colectivo, pensar, volver a la colectividad en sus motivos, en lo que impulsa esa escritura, volver a pensarnos en equipo, en colectivo, porque pues no somos nada sin los otros. Quizá también ese manifiesto poético que puede llegar a realizarse, para decirle al mundo, para decirle al sistema, que tenemos necesidades como sociedad. Entonces, tal vez hacia allá va como yo lo veo. El arte, en definitiva, no solo representa ni debería representar una mirada, quieta del artista, sino que esa mirada también debería posarse en los otros, no solo desde un lugar de empatía, sino también desde ese, volver a caer en cuenta que sin los otros no somos nada, sin los otros no, si no habría ese complemento, sin la diferencia. Si solo hubiese un color en el mundo, pues no sería, sí, no tendría, gracia la cosa. Entonces el arte y la poesía pueden empatizar, el arte y la poesía pueden denunciar, el arte y la poesía pueden exigir derechos, el arte y la poesía pueden hablar desde lo colectivo, el arte y la poesía pueden darle voz a la naturaleza, algo muy urgente, indispensable en este momento, en este presente. El arte y la poesía pueden transformar, y estoy segura de que el camino es la colectividad y pensarnos desde lo social, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esa es la, la respuesta, pero es Claro, desde mi sí. sentir lo que puedo decir. Sí, Como la poesía de Jean-Jacques Pierre-Paul, él todo el tiempo, nos está hablando desde esas imágenes tan bellas y desde esas construcciones metafóricas que hace. Nos está contando parte de la historia de Haití, nos está hablando también desde el sentir más sensible de un ser humano que llora, que también siente, que anhela un abrazo. Nos está hablando de la otredad, sin duda. claro que sí. Bueno, Angelita, yo te quiero agradecer muchísimo por este encuentro. El tiempo siento que se me pasó volando, fue muy, muy rápido, pero siento que fue también muy nutritivo que pude escuchar de ti, pues muchísimo conocimiento. Siempre darles como la invitación a las personas que nos están escuchando de reflejar y crear a partir de las vivencias y el arte. Es algo muy importante, algo muy sanador además que puede funcionar o puede acompañar a cualquier persona. Y por mi parte esto sería todo. No sé qué palabras quieras dar tú de cierre. Bueno, agradecerte a ti y agradecer a las personas que están viendo este contenido. Lo que estás haciendo me gusta mucho, creo que es necesario también desde la comunicación y desde todo este rol,
y el camino que has elegido, recordar que hay unas maneras también de llegar a quienes nos están escuchando y viendo desde lo histórico, desde lo social, desde el arte, desde estos diálogos que te permites hacer y desde esa persona creativa, crítica que eres. Entonces celebro mucho esto, agradecer también este espacio y todas las iniciativas que se muevan también en respaldo del arte, de la poesía, de la pedagogía, de la sociedad. Muchas gracias.